Perú, tierra de imponentes paisajes, paraíso de la diversidad biológica y cultural, donde el pasado aún envuelve numerosos misterios. Es aquí, en las alturas andinas y amazónicas de Choquequirao, donde todos estos elementos se reúnen mágicamente. Los incas de Vilcabamba, aquellos rebeldes que durante 36 años se enfrentaron al dominio español en las más remotas sierras y selvas del Cusco, fueron finalmente sometidos en junio de 1572, en una de las epopeyas épicas más largas y trascendentes de la conquista de América. La agreste geografía que protegió a los incas rebeldes también resguardó durante siglos bajo el bosque y la maleza templos, acueductos, andenes y todas las construcciones incas, escenarios de la epopeya de Vilcabamba. La leyenda que se creó sobre estas ciudades perdidas fue transformándose cuando poco a poco lograron ser encontradas por campesinos y exploradores. Una de estas ciudades, que no es mencionada en ninguna crónica de la conquista, es Choquequirao. Choquequirao se encuentra en la frontera oeste de la región Cusco, a 3.100 metros de altura sobre el nivel del mar, y a más de 1,5 kilómetros sobre las turbulentas aguas del río Apurímac. Visitar Choquequirao es un viaje al pasado, en medio de los paisajes más impresionantes que el Perú puede ofrecer. Hoy en día hay 5 rutas que se pueden, que contactan a Choquequirao con estas zonas. Son la que viene de Cachora a Choquequirao, de Huanipaca a Choquequirao, de Mollepata a Choquequirao, de Huancacaya a Choquequirao y de Santa Teresa a Choquequirao. Estas son las rutas que van a ser de nexo para la comunicación de Choquequirao con el resto del mundo. Aquellos viajeros que actualmente recorren estas rutas lo hacen bajo el resguardo de los apus, como Corihuayrachina, Pedrayoc, Pumasillo, Panta y Choquetacarpo, montañas milenarias sagradas, observadoras privilegiadas de la vida que discurre en sus faldas. El Perú es un paraíso de la biodiversidad. Es el segundo país con mayor cantidad de especies de aves en el mundo, y cada año se descubren nuevas especies de flora y fauna. Aquí se encuentra el 80% de zonas de vida existentes en el planeta. Los antiguos peruanos respetaron profundamente su entorno y se adaptaron inteligentemente a la geografía. Fruto de esa mentalidad, aún hoy podemos ver sus construcciones en lugares que desafían la imaginación. Las rutas hacia Choquequirao permiten tomar contacto con estas construcciones en una región fronteriza entre las montañas andinas y la alta Amazonía. Caminar por aquí es recorrer parte de las decenas de miles de kilómetros de la red que conformaba el antiguo camino inca, el sagrado Capacñán, mediante el cual los incas ejercían dominación sobre el extenso territorio llamado Tahuantinsuyo.
Según la ruta elegida, el recorrido puede durar 3 días o más, pero a medida que se asciende, se desciende y se vuelve a ascender, el esfuerzo tiene finalmente recompensa. Bajo la atenta mirada del Kunturmalku, se llega al esperado destino. El ansiado encuentro entre el suelo y el cielo ocurre aquí, en Choquequirao. ¿Por qué los incas eligieron esta región en particular? ¿Por qué construyeron sus ciudades en lugares tan agrestes? ¿Respondía acaso a fines religiosos, militares, o era la forma más cotidiana de ser coherentes con su cosmovisión? Para elegir los emplazamientos de sus santuarios, los incas buscaban lugares de origen que ellos denominaron pacarinas, elegidos donde existiese un manantial, cascadas, formaciones rocosas o fracturas de la naturaleza. Estos eran considerados lugares sagrados, y Choquequirao cumplía con todos los requisitos. El agua proviene del nevado del Corihuayrachina y es el hilo conductor de la organización espacial del santuario. Recorre los principales edificios ancestrales, residencias de élite, fuentes litúrgicas y las plazas que sirvieron para las ceremonias públicas en época de los incas. La ubicación de las edificaciones de Choquequirao refleja la concepción espacial del mundo inca, en alto y bajo, Hanan y Urin, el equilibrio entre dos mitades opuestas. Todo indica que Choquequirao fue un centro religioso, político y social en la última etapa inca y también uno de los principales pasajes hacia las selvas del Antisuyo. Las últimas investigaciones han descubierto que Choquequirao estuvo habitado desde el año 1000 de nuestra era, y a diferencia de otros santuarios, aquí hay evidencia del trabajo de constructores chachapoyas, trasladados por los incas desde la lejana selva norte. Las llamas del sol, recientemente descubiertas, son una muestra de ello. El nombre Cuna de Oro y el término oro, para época de los incas, dentro de la ideología incaica significaba lo sagrado. Por lo tanto, al parecer, el lugar de Choquequirao era el lugar de donde nace lo sagrado. Al parecer, ese es el nombre simbólico del sitio. Las respuestas sobre los misterios que todavía envuelven Choquequirao se encuentran en las más de 1800 hectáreas que conforman el santuario y que están a la espera de ser descifradas. Revelar su historia es uno de los retos que científicos peruanos y de otras partes del mundo enfrentan para iluminar las penumbras dejadas por el tiempo. En las alturas del Cusco se yergue Choquequirao, uno de los más espectaculares destinos del Perú, un santuario inca conectado con otros importantes santuarios de Vilcabamba, como Machu Picchu, Espíritu Pampa, Huamanmarca y Ñustahispanan, patrimonios históricos de
Caminar por las rutas hacia Choquequirao es revivir las epopeyas del pasado, pero también es recorrer un riquísimo presente lleno de cultura y tradiciones inspiradas en la gran biodiversidad de esta remota región de los Andes y la alta Amazonía. Déjese transportar por la naturaleza, la historia y el misterio. Envuélvase en los enigmas de Choquequirao, la cuna de oro. Le Pérou, terre aux paysages imposants, paradis de la diversité biologique et culturelle, où le passé garde encore de nombreux mystères. C'est ici, dans les hauteurs andines et amazoniennes de Choquequirao, que tous ces éléments sont réunis comme par magie. Les Incas de Vilcabamba, ces rebelles qui, durant 36 ans, résistèrent à la domination espagnole dans les montagnes et les forêts les plus reculées de Cusco, furent finalement dominés en juin 1572 dans l'une des épopées épiques les plus longues et les plus marquantes de la conquête de l'Amérique. Le relief agreste, qui protégea les Incas rebelles, préserva aussi pendant des siècles, sous les bois et les broussailles, des temples, des aqueducs, des terrasses et toutes les constructions incas témoins de l'épopée de Vilcabamba. La légende qui s'est créée sur ces cités perdues s'est transformée au fur et à mesure qu'elles furent découvertes par des paysans ou des explorateurs. Une de ces cités, dont aucune chronique de la conquête ne fait mention, est Choquequirao. Choquequirao se trouve à la frontière ouest de la région de Cusco, à 3100 mètres d'altitude et à plus d'1,5 km au-dessus des eaux turbulentes de l'Apurimac. Visiter Choquequirao, c'est faire un voyage dans le passé, dans un des paysages les plus impressionnants que le Pérou puisse offrir. Hoy en día hay 5 rutas que se pueden, que contactan a Choquequirao con estas zonas. Son la que viene de Cachora a Choquequirao, de Huanipaca a Choquequirao, de Moyepata a Choquequirao, de Huancacay a Choquequirao y de Santa Teresa a Choquequirao. Estas son las rutas que van a ser de nexo para la comunicación de Choquequirao con el resto del mundo. Les voyageurs qui parcourent actuellement ces voies le font sous la protection des apus, tels que Corihuayrachina, Pedrayor, Pumasillo, Panta et Choquetacarpo, montagnes millénaires sacrées, observatrices privilégiées de la vie qui s'écoule sur leurs versants. Le Pérou est un paradis de la biodiversité. C'est le second pays à la plus grande quantité d'espèces d'oiseaux dans le monde.
et l'on découvre de nouvelles espèces de la flore et de la faune chaque année. On y trouve 80% des zones de vie existantes sur la planète. Les anciens Péruviens ont profondément respecté leur environnement et ils se sont adaptés intelligemment au relief. Le fruit de cet esprit, nous pouvons voir aujourd'hui encore leur construction dans des endroits qui défient notre imagination. Les voies qui mènent à Choquequirao permettent de côtoyer ces constructions dans une région frontalière entre les montagnes andines et la haute Amazonie. S'y promener, c'est parcourir un petit tronçon d'un réseau de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres qui constituait l'ancien chemin Inca, le chemin sacré Caparñán, grâce auquel les Incas exerçaient leur domination sur cet immense territoire appelé Tahuantinsuyo. Selon la voie choisie, le parcours peut durer 3 jours ou plus. Mais au fur et à mesure que le chemin monte, descend, puis remonte encore, l'effort est finalement récompensé. Sous le regard attentif du Kunturmalku, on arrive à la destination espérée. La rencontre tant attendue entre la terre et le ciel a lieu ici, à Choquequirao. Pourquoi les Incas ont-ils choisi cette région en particulier? Pourquoi ont-ils construit leur cité dans des lieux si agrestes? Cela répondait-il éventuellement à des fins religieuses, militaires, ou était-ce la forme la plus usuelle d'être cohérent avec leur cosmovision? Pour choisir les emplacements de leur sanctuaire, les Incas cherchaient les lieux d'origine, qu'ils appelèrent Pacarinas. Là où ils trouvaient une source, des cascades, des formations rocheuses ou bien des brèches naturelles. Ils étaient considérés comme des lieux sacrés et Choquequirao réunissait toutes ces conditions. El agua proviene del Nevado del Corihuayrachina y es el hilo conductor de la organización espacial del santuario. Recorre los principales edificios ancestrales, residencias de élite, fuentes litúrgicas y las plazas que sirvieron para las ceremonias públicas en época de los incas. L'emplacement des constructions de Choquequirao est le reflet de la conception spatiale du monde inca entre haut et bas, Hanan et Hurin, l'équilibre entre deux moitiés opposées.
tout indique que Choquequirao fut un centre religieux, politique et social dans la dernière étape inca et un des principaux passages vers les forêts de l'Antisuyo. Les dernières recherches ont permis de découvrir que Choquequirao fut habité depuis l'an 1000 de notre ère et, à la différence d'autres sanctuaires, on y trouve la preuve de l'œuvre de bâtisseur Chachapoyas, amenée par les Incas depuis la lointaine forêt du Nord. Les lamas du soleil, découverts récemment, en attestent. El nombre Cuna de Oro y el término oro para época de los incas dentro de la ideología incaica significaba lo sagrado. Por lo tanto, al parecer, el lugar de Choquequirao era el lugar de donde nace lo sagrado. Al parecer, ese es el nombre simbólico del sitio. Les réponses aux mystères toujours gardés par Choquequirao se trouvent enfouies dans les plus de 1800 hectares qui constituent le sanctuaire et qui attendent d'être déchiffrés. Révéler son histoire est un des défis auxquels s'affrontent les scientifiques du Pérou et d'ailleurs pour éclairer les ombres laissées par le temps. Sur les hauteurs de Cusco se dresse Choquequirao, une des destinations du Pérou les plus spectaculaires. Un sanctuaire inca relié à d'autres sanctuaires importants de Vilcabamba, tels que Machu Picchu, Espiritu Pampa, Huaman Marca et Ñustahispanan, patrimoine historique d'Amérique. Marcher sur les voies qui mènent à Choquequirao, c'est revivre les épopées du passé, mais c'est aussi explorer un présent particulièrement riche, plein de cultures et de traditions inspirées dans la grande biodiversité de cette ancienne région des Andes et la haute Amazonie. Laissez-vous transporter par la nature, l'histoire et le mystère. Pénétrez les énigmes de Choquequirao, le berceau de l'or. Peru, the land of awe-inspiring landscapes, a paradise of biological and cultural diversity, where the past still shrouds numerous mysteries. It is here, in the Andean and Amazonian heights of Choquequirao, where all these elements magically unite. The Vilcabamba Incas, the revolutionaries that fought against Spanish domination for 36 years in the farthest reaches of the highlands and jungles of Cusco, were finally subdued in June 1572 in one of the longest and most inspiring epics from the Spanish conquest of the Americas. The rugged geography that protected the insurgent Incas also guarded for centuries under the forest trees and underbrush temples, aqueducts, agricultural terraces,
and all the Incan structures that were the backdrop to the Vilcabamba epic. The legend that was created about these lost cities was brought to life little by little as these cities were discovered by local farmers or explorers. One of the cities never mentioned by any Spanish chronicler at the time of the conquest is Choqquequirao. Choqquequirao is on the western edge of the Cusco region, located 3,100 meters above sea level and more than 1.5 kilometers above the roaring waters of the Apurimac River. Visiting Choqquequirao is a voyage to the past through the most breathtaking landscape that Peru can offer. Hoy en día hay 5 rutas que se pueden, que contactan a Choqquequirao con estas zonas. Son la que viene de Cachora a Choqquequirao, de Huanipaca a Choqquequirao, de Mollepata a Choqquequirao, de Huancacay a Choqquequirao y de Santa Teresa a Choqquequirao. Estas son las rutas que van a ser de nexo para la comunicación de Choqquequirao con el resto del mundo. Those travelers who currently journey these routes do so under the protection of APUs, such as Mount Cori Huayrachina, Mount Pedrayoc, Mount Pumasillo, Mount Panta, Mount Choquetacarpo, sacred mountains that have for centuries been privileged observers to the life that flows around their skirts. Peru is a paradise of biodiversity. It is the nation with the second largest number of bird species in the world, and each year, new plant and animal species are discovered. And each year, new plant and animal species are discovered. Here, we can find 80% of the world's existing life zones. The ancient Peruvians profoundly respected their surroundings and intelligently adapted themselves to the geography. As a result of that philosophy, we can still see the buildings they erected in places that defy the imagination. The routes to Choqquequirao allow us to get close to these buildings in a frontier region between the Andes and the upper Amazon. To walk through the area is to travel part of the tens of thousands of kilometers of the highway network that made up the ancient Incan Trail. The sacred Capacñan, through which the Incas exercised their control over the extensive territory they called the Tawantinsuyo. Depending on the chosen route, the journey can last up to 3 days or more. But even though you have to ascend the mountain, descend, and ascend once again, the effort is finally rewarded. Under the watchful eye of Kuntur Malku, you arrive to the expected destination,
The long-awaited encounter between earth and sky happens here at Choqquequirao. Why did the Incas choose this particular spot? Why did they build their cities in places so harsh? Was it a response to religious or military ends? Or was it just the normal way of doing things according to their worldview? In choosing the sites for their sanctuaries, the Incas sought places of origin, which they named Pacarinas, where a spring or a waterfall, or a rocky formation or natural cracks existed. These were considered holy places, and Choqquequirao fulfilled all the requirements. El agua proviene del nevado del Corihuayrachina y es el hilo conductor de la organización espacial del santuario. Recorre los principales edificios ancestrales, residencias de élite, fuentes litúrgicas y las plazas que sirvieron para las ceremonias públicas en época de los incas. The location of the buildings in Choqquequirao reflects the concept of space in the Incan worldview, that of the upper and lower, Anan and Uring, the balance between two opposing halves. Everything points to Choqquequirao being a religious, political, and social center during the latter part of the Inca Empire, as well as one of the main passages to the jungles of the Antisuyo, eastern section of the empire. The latest research performed there has uncovered that Choqquequirao was inhabited from the year 1000 AD. In contrast to other sanctuaries, there is evidence here of work done by Chachapoyas builders who were transferred by the Incas from the distant northern jungle. The recently discovered llamas of the sun are an example of such work. El nombre Cuna de Oro y el término oro para época de los incas dentro de la ideología incaica significaba lo sagrado. Por lo tanto, al parecer, el lugar de Choqquequirao era el lugar de donde nace lo sagrado. Al parecer, ese es el nombre simbólico del sitio. The answers to the mysteries that still enfold Choqquequirao are found in the more than 1,800 hectares of the sanctuary and are there waiting to be deciphered. Revealing its history is one of the challenges confronting Peruvian scientists and those from around the world who are trying to shed light on the darkness that has been left by time. In the highlands of Cusco stands Choqquequirao, one of the most spectacular destinations in all Peru, and an Incan sanctuary that is connected to other important Vilcabamba sanctuaries like Machu Picchu, Espiritu Pampa, Huaman Marca, Ñusta Hispanan, all of which are historic heritage of the Americas. Journeying the routes to Choqquequirao is reviving the epics of the past. Yet, it is also traveling a living present that is full of culture and traditions that were inspired by the great biodiversity of this remote region of the Andes and Upper Amazon.
Let yourself be transported by the natural surroundings, the history, and the mystery, to be wrapped in the enigmas of Choqquequirao, the cradle of gold.